tal? Bienvenidos a este programa especial en el que hablaremos de la prisión preventiva oficiosa y otras medidas cautelares que se aplican en el proceso penal acusatorio. Con la opinión de operadores jurídicos, queremos difundir la forma en que funciona el sistema de justicia penal, aportar ideas y herramientas que nos permitan como sociedad entender que la forma de resolver los conflictos ha cambiado. Y para tener esta mesa de análisis está con nosotros la jueza Beatriz Moguel Ancheita. Usted está adscrita en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente. Bienvenida. Así es, de esta ciudad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y también nos acompaña el licenciado José Arturo González Montesinos. Él es director general de la Unidad de Medidas Cautelares en el estado de Querétaro. Bienvenido. Muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si iniciamos esta charla un poco dando el contexto y de lo que pasa ya en el día a día en la aplicación de este nuevo sistema, que ya no hay que decirle nuevo, ¿verdad? Ya es el sistema penal acusatorio, en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia. Cuéntenos, jueza, que en su experiencia, ¿cómo se está viviendo esto? Bueno, me gustaría hacer un comparativo con el sistema anterior, porque parece que la población está muy acostumbrada todavía como se llevaban los procesos anteriormente, en que la regla general era la prisión preventiva. Muy pocos delitos tenían pena que no era privativa de libertad, o bien pues se pagaba la fianza y las fianzas solían ser también muy altas para que las personas prácticamente no salieran. Y esto generó un gran reclamo social de la gente que veía como la prisión preventiva algo muy fácil de otorgar, que bastaba una denuncia para que se tuviera presa una persona por un tiempo indefinido, sin ver una sentencia dictada. Las prisiones había mucha gente esperando su sentencia y bueno, el reclamo social era que esto anticipaba la culpabilidad. Prácticamente se le estaba poniendo una prisión, llamada de otra forma, pero era una reclusión. Y pasaban años, ¿no? Así es, más aparte de los tiempos que tardaba la justicia. Esto se aceleró no obstante, pero seguía habiendo ese reclamo social. Y aparte las presiones internacionales, los compromisos que ha suscrito México de dejar la prisión preventiva como una forma excepcional. Y entonces vienen como resultado la aplicación de cautelares diversas a la prisión preventiva. Y esto es lo que hasta cierto punto está generando en la sociedad, que aún no se convence de las bondades del nuevo sistema y que tiene esta percepción de por qué están saliendo tan rápido, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en Querétaro en lo que tiene que ver con estas aplicaciones de otras medidas, ¿no?, cautelares? Claro, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Verónica, un placer estar con la juez. Bueno, efectivamente, si partimos del principio de presunción de inocencia, yo creo que muchos van a decir, bueno, ¿y qué es eso, no? Debemos de tener en cuenta que este principio es algo que en los últimos años ha estado siendo muy mencionado por organismos internacionales de derechos humanos, la misma Declaración Universal, la Convención Americana, y precisamente parte de este principio en el que el sistema acusatorio pone como regla general el hecho de que toda aquella persona que lleve un proceso lo deberá ser llevado en libertad. Y solamente en ciertos casos se le podrá hacer restringir esa libertad y estar en prisión preventiva. Por otro lado, nuestra Constitución, en su artículo 20, apartado B, fracción 1, señala que la calidad jurídica de una persona que está llevando un proceso deberá de ser la de inocente, en tanto no reciba una sentencia como tal. Pero al mismo tiempo nuestra misma Carta Magna señala en el artículo 18, primer párrafo, contempla la posibilidad de la medida cautelar de prisión preventiva en aquellos casos que se requiera. Tan es así que nos enfrentamos a que la persona podrá estar en prisión preventiva en dos supuestos. Uno, cuando el delito per se del que se le acusa, del que se le imputa, está considerado como delito de prisión preventiva oficiosa. Estos los contenidos en el 19 de la Constitución. ¿Qué son los casos graves, no? Que son lo que anteriormente conocíamos como delitos graves. Ahora pasan a ser secuestro, violación, homicidio,
ahora Delincuencia pasan, organizada. exactamente, toda esta serie de delitos ahora pasan a ser delitos de prisión preventiva oficiosa. En esos casos, porque también yo creo que es conveniente hacer esta aclaración, no todas las gentes, ¿sí? No todos los delitos van a estar susceptibles de llevar su proceso en libertad. Entonces, partimos de que todas estas personas que estén por esta serie de delitos, eso sí se van. De manera oficiosa deberán permanecer en prisión durante el tiempo que dure su proceso. ¿Y qué está sucediendo en los otros casos que conocemos a través de los medios de comunicación, en los que sí el presunto responsable o la persona que se le haya responsable sí quiere hacerse cargo de la reparación del daño, pero parece que las víctimas no están tan dispuestas a salir por esas, ¿no?, por esos caminos que ofrece ahora el sistema, y la propia sociedad está esperando que esa persona se vaya a prisión? Usted que lo vive ahí en la audiencia, porque sabemos que ahora pueden estar presentes, ¿no?, público en general, ¿qué sucede? O sea, de verdad, ¿no quiere la sociedad que las personas lleguen a un arreglo? Parece que hay una cultura muy fincada de venganza, ¿no?, más emocional que inteligente, porque pues si la persona me dañó, por ejemplo, económicamente, yo lo que quiero es que me repare mi daño. ¿Para qué lo quiero tener en prisión? Es más, mejor que salga de prisión, se ponga a trabajar, reúna y me pague lo que me debe. Claro. Es decir, pero parece que va a llevar tiempo que la gente comprenda este mecanismo. Mencionaba ya el licenciado los casos en los que de facto o directamente se van a prisión preventiva, que son los delitos graves, que nadie tiene dudas, el secuestro, el homicidio. Pero ¿qué sucede en el caso, y que se está dando mucho, esto de la aportación de armas de fuego, que se quiere incluir en este catálogo y que son la mayor cantidad de los casos y que se están resolviendo a través del procedimiento abreviado? Díganos ustedes por qué es conveniente que se resuelvan así y qué es, ¿no?, el procedimiento abreviado. Bueno, sin duda alguna este sistema contempla diversas salidas alternas, entre ellas el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso. Está sustentado en una justicia restaurativa, una justicia entre pares. Anteriormente estábamos acostumbrados a que un tercero dictaminara como tal la justicia. Ahora, en muchos casos, bueno, ante una controversia, ante un conflicto, bueno, tratemos de ver si las partes, que son las directamente involucradas, pueden llegar a algún acuerdo, algún arreglo. Si no se puede, bueno, entonces ahí sí entrará un tercero a impartir como tal justicia. Te comentaba, fuera de estos delitos que son de prisión preventiva de manera oficiosa, también el juez podrá restringir la libertad de una persona siempre y cuando se le acredite que existen riesgos con el hecho de que esa persona esté en libertad. 3 tipos de riesgos principalmente. Si se demuestra que el imputado representa un riesgo de sustraerse durante el procedimiento o bien de entorpecer el mismo mediante actos de amenazas, de corrupción. O que ponga en riesgo a las víctimas, exactamente, ¿no? Ese es el tercer riesgo, ¿no? Que no es por nivel de importancia, ¿no? Que corra riesgo la víctima, los testigos ofendidos. En cualquiera de estos riesgos, nosotros, las unidades de medidas cautelares, ahí jugamos un papel fundamental. ¿Qué hacemos? A solicitud de las partes, entiendas el fiscal, el juez, el asesor jurídico, el fiscal, el defensor, el asesor jurídico, hacemos diagnósticos que les llamamos evaluaciones de riesgos. Obtenemos información de todos los imputados, de sus distintos entornos, el personal, el económico, el laboral, el de salud. En Querétaro en específico, bajo el modelo Cosmos, nos encargamos de que toda esa información sea verificada con fuentes oficiales. Con todo esto hacemos una opinión que les entregamos a las partes para que ellos puedan debatirla en la audiencia ante el juez. De tal manera que en esa opinión se les dice qué tan riesgoso es que una persona esté afuera
o esté O adentro. si vale la pena estar. Y el juez, con toda esa información y todos los demás datos de prueba, tendrá mayores herramientas para tomar su decisión. Además es muy importante dejar en claro que cuando se resuelve por una de estas vías, no es que se vaya a su casa como si nada hubiera pasado. Claro. ¿Qué sucede? Vamos a hacer una pausa y de regreso que la jueza nos explique qué sucede en esa audiencia de las medidas cautelares, qué es lo que se determina, ¿no? Para que sí quede claro como no es tan sencillo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos a este programa especial. No se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre la prisión preventiva oficiosa y otras medidas cautelares y queremos que nos comente el juez en su experiencia qué es lo que sucede en esta audiencia en la que se determinan las medidas cautelares, ¿no? Para tener claro si la persona que no va a ir a prisión se va a ir a su casa y ya no pasa nada o qué sucede. Bueno, de entrada lo que rige el sistema es que el juez no tiene acceso a los registros de investigación de las partes. Y depende enteramente de lo que las partes le dicen. Entonces, en materia de cautelares, tienen que ir muy bien preparadas. Si la Fiscalía quiere una cautelar muy intensa, tiene que traer las razones de por qué y los datos que ya investigó. Que era un poco lo que mencionaba el licenciado, ¿no? Y viceversa, si la defensa quiere una medida más suave, pues tendría que traer también otros requisitos, acreditar que su cliente tiene un trabajo estable, tiene un horario el que tiene que cumplir, le vendría muy mal, por ejemplo, estar en prisión preventiva o una medida cautelar que le quite tiempo para el trabajo. Hay trabajos que son inflexibles en ese sentido. Entonces, el debate es muy interesante porque las partes deben plantear precisamente sus esquemas para que el juez pueda decidir. Si las partes no le aportan nada, pues el juez con qué tiene, ¿verdad? Para resolver. Y además, estas medidas son modificables. Si las partes llegan a obtener otro tipo de información o en el ínter la persona tiene un comportamiento estando en libertad que pone en riesgo, por ejemplo, a la víctima o a los testigos, es revisable. Así es. O sea, se le puede modificar y aplicar una medida más fuerte. Así es. ¿Qué pasa con esos delitos de la aportación de armas? No aplica prisión preventiva, pero por ejemplo, ¿qué medidas se establecen ahí? Bueno, la aportación de armas usualmente hay dos armas, dos tipos de armas. Las de calibre más alto, que están reservadas a las Fuerzas Armadas del país, son armas de guerra, y armas de calibre más bajo, que no generan tanto riesgo, al menos la ley hace esta distinción. Las de calibre bajo permiten una solución alterna, que es la suspensión condicional del proceso. Si se incrementara la pena, por ejemplo, de esas armas, se perdería totalmente la oportunidad de esta suspensión. O sea, todos se irían directo a prisión y volvería a estar saturado el sistema penitenciario. Y a sentir la prisión preventiva como la regla general. Ahora, en materia de portación de armas hay miles de circunstancias por las cuales una persona puede portar un arma. Desde el que está asaltando en la vía pública, en los transportes, y que desde luego es una persona peligrosa, hasta el que maneja cobranza, maneja nómina, y lo mandan con dinero en efectivo a pagar a trabajadores y no tiene cómo defenderse. Y trae una pistola sin licencia. Así es. O el velador, que no le dan nada para hacer su trabajo. Entonces, el riesgo es muy distinto. Y aquí es muy importante que nos aporten las partes esas pruebas de riesgo y si no, acudir a la unidad supervisora, que es, como menciona el licenciado, quien se encarga de hacer esta evaluación de riesgo ya personalizada al caso concreto. Y ahí es donde entran, como dice la jueza, ustedes, y por ejemplo ahí sí se hace la diferencia, ¿no? De Claro. qué tipo de persona. ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, una vez que el juez toma la decisión e impone una medida cautelar en libertad, son las unidades de medidas cautelares las que somos las encargadas de vigilar y de supervisar que lo que impuso el juez se cumpla en tiempo y forma a cabalidad. De igual manera, en Querétaro, bajo el modelo Cosmos, hacemos un plan individualizado y consensado con el imputado. Nos aseguramos
que lo que se le impuso en audiencia se cumpla. Que sí lo pueda que hacer. sí lo cumpla, ¿sí? Y en aquellos casos en los que detectamos algún incumplimiento, inmediatamente les informamos a las partes para que ellos nuevamente acudan ante el juez, le expliquen que esa persona que se le dio un beneficio, ¿sí?, no aprovechó esa segunda oportunidad que les está dando el sistema y puedan ser objeto, como bien lo dices, de una modificación o incluso una revocación, que se les quite ese beneficio y se regrese a prisión preventiva. Y estas unidades están en todos los poderes estatales, ¿no? O sea, sí, operan. Las unidades medidas cautelares actualmente ya funcionan en todos los estados, incluso también ya hay a nivel federal, ya existe la UMECA federal, y tenemos estas dos funciones principalmente, ¿no? Por un lado, la evaluación de riesgo, y una vez tomada la decisión por el juez, supervisamos y vigilamos al imputado, pero no solo a él, también damos un seguimiento a la víctima, a los testigos y a los ofendidos, buscando precisamente que no corran ningún tipo de riesgo o de afectación en su persona. Y al final mencionaba el licenciado esta parte que es una oportunidad para la persona. No te fuiste a prisión, cumples estas medidas y al final ya no queda ni siquiera en su expediente, ¿no? En algunos casos. Cuando es suspensión condicional, así es, porque extingue la acción penal. Entonces, para que nos quede claro a los que no somos abogados, ¿cuáles son entonces estas el procedimiento abreviado, que es la solución anticipada, y las soluciones alternas, que son dos: el acuerdo reparatorio, cuando es un problema económico primordialmente, y la suspensión condicional del proceso, que es muy interesante. ¿Y cómo, antes de que hablemos de la suspensión, cómo reacciona la gente, por ejemplo, tratándose de, insisto, en la aportación de armas de fuego? Tiene que venir a firmar, tiene que mantener un trabajo, ¿no? No cambiarse de casa, todas estas cosas. Al final sí hay se puede medir qué tanto entendió esta persona que no debe repetir esa conducta. Pues es como parte de lo que pretende el sistema, sí, ¿no? Claro, que no lo vuelva a repetir. Sí, claro. Digo, tanto para las medidas cautelares como para la suspensión existen catálogos. Las medidas están contempladas en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la suspensión condicional en el 195. Ambos son 14 medidas. Van de las menos a las más restrictivas para el imputado. Los jueces pueden poner una o varias condiciones y en el caso de la medida no tiene una periodicidad establecida, es durante el tiempo que dure la investigación, no hay un plazo como tal fijo. No así en la suspensión. La suspensión condicional nos marca la norma que tendrá que ser mínimo 6 meses y máximo 3 años. Entonces, en este supuesto de la suspensión, en Querétaro, por ejemplo, tenemos gente que va a estar supervisada por nosotros durante 2 años, 2 años y medio, con 1, 2 o varias condiciones, y que si no cumple alguna de esas, inmediatamente informamos y muy probablemente se regresa y se reinicia su proceso. Entonces, yo creo que eso es fundamental. La gente debe de conocer, debe de estar enterada que si bien es cierto que algunas personas que cometieron algún delito bajo estas características y los están viendo afuera, que sepan que no es porque no se hizo nada. Realmente se hizo algo, hay una sanción como y los están tal, vigilando, además. Y los estamos vigilando. Vigilancias que, como bien lo dices, van desde visitarlos en su domicilio, en sus centros de trabajo, canalizarlos a tratamientos psicológicos contra las adicciones, incluso la colocación de dispositivos electrónicos, con los cuales los podemos estar monitoreando las 24 horas del día, los 365 días del año. Y se les informa a los jueces de cómo se va realizando todo esto. En general, ¿la gente sí cumple? Pues, o sea, sí. Sí, puedo decir lo que llevamos hasta ahora. Hay un cumplimiento casi total, como del 90%. Muy pocos se incumplen,
y hay que ver qué tan justificada está el incumplimiento. Claro. Se pueden intensificar las medidas, hay medidas que de plano no pudieron cumplir, se cambia por otra, se ¿Cuáles les alarga podrían el ser? tiempo. Como porque que se consiga un trabajo. ¿Qué Exacto, podría ser? laborales. Muchas veces en el Inter adquieren un trabajo las personas y pues la idea es que trabajen, ¿no? Claro. Entonces, si estaba haciendo una labor comunitaria en el mismo horario y ya con el nuevo trabajo no puede, pues desde luego, Lo perdió. claro, se prefiere, se modifica esa condición, se le pone otra. ¿Y cuál es la respuesta de las personas, no? Yo siento que es muy buena. Muchas personas, insisto, o sea, caen por traer un arma, no les queda del todo consciente de que están haciendo algo malo. Ahí se enteran, desde luego. Y hay personas a las que les da muchísima vergüenza y quieren hacer todo lo posible por salvar la situación. Y cuando finalmente lo logran, quedan muy agradecidas. Estas son como las bondades del sistema, ¿no? Sí. Hacia allá estábamos queriendo llegar cuando se planeó toda esta reforma. En el caso, perdón, de los jóvenes, la Procuraduría tiene un programa muy bueno que se llama Repensar, que es multidisciplinario y es para jóvenes no solo con adicciones, sino con problemas con la justicia. Y le caen encima a todos, maestros, si pueden terminar su estudio, también, psicólogos, orientadores, y terminan su programa, es bastante intenso y salen muy bien, se reciben de ese programa. Ahí está como concreto en los hechos esta oportunidad que le está dando el Estado, ¿no? Porque ¿qué sucede? Nos decían, si no cumplen, pues regresan, se puede aumentar la medida cautelar. Pero también si en esta salida, procedimiento abreviado, ya les dieron una oportunidad una vez, ya no se puede repetir, ¿cierto? O sea, ya una persona no puede tener 2 procedimientos abreviados por la misma situación, ¿no? Queda a juicio de la Procuraduría porque es de política criminal. Ah, ok. Pero en el caso de los jóvenes, insisto, de lo que se trata es de que no hagan carrera delincuencial, ¿no? Que el Estado no diga, delinquiste, pues ni modo, esa va Caso a ser tu perdido. vida. Exacto, los rescata y les da una nueva oportunidad de que se reinserten. Y eso pues a los chicos que entienden lo agradecen mucho. Claro, y abonando a lo que dice la juez, también en adultos, en específico en la suspensión, en esta supervisión que hacemos, nos queda claro, tenemos la visión en Querétaro de que sí, en primer lugar, tenemos que observar que se cumpla lo que el juez les impuso. Pero también consideramos que desde esta misma supervisión que hacemos, podemos ser proactivos y cooperar un poco en esta reinserción que comentas. Vaya, que aprovechen la oportunidad todos aquellos que quieran aprovechar esa oportunidad, ¿no? Los que no, bueno, pues será cuestión quizás de tiempo en el que vuelvan a cometer un delito, en el que vuelvan a verse involucrados en una conducta y finalmente tengan que regresar y entonces sí ya permanezcan ahí. Pero aquellos primodelincuentes, aquellos que se les hizo fácil, error, ¿no? Claro, que estaban en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Ese tipo de gente, bueno, yo creo que vale la pena brindarles herramientas para que sigan, para que se reinserten dentro de la sociedad, que aprovechen esas oportunidades, ¿no? Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos porque todavía tenemos más comentarios sobre este tema de la prisión preventiva. Regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando precisamente prisión preventiva oficiosa, otras medidas cautelares, por qué debemos de tener claro como sociedad que la prisión no es el único castigo, la única vía para que se resuelvan los conflictos. Y en este contexto, siempre que hay más delitos, lo que primero se nos ocurre es aumentemos la pena, que ya no sean 5 años, que sean 10. ¿Qué impacto tiene esto ahora que tenemos esta opción del procedimiento abreviado? Bueno, primero reitero que México está también sujeto a compromisos internacionales.
Y están las reglas de Tokio de las Naciones Unidas que debe privilegiarse siempre las medidas no privativas de libertad. Entonces, no somos una isla, México. También está en un contexto internacional en el que se está creciendo la democracia y se está reafirmando. Así que esos compromisos pues hay que tenerlos en cuenta. Ahora, tratándose de las armas, como decía yo antes, las armas que son de menor calibre pueden aceptar suspensión condicional al proceso. Esto también tiene su propia limitación, porque después de cumplida una suspensión condicional, tiene que pasar 2 años para volverse a otorgar. Y si se incumple... Es como un pequeño candado, digamos. Claro, hay un candado ahí, pero no hemos permitido, la sociedad quiere ver respuestas ya, y este sistema tiene que consolidarse. Entonces trae sus propios regulaciones, sus propias autolimitaciones. Hay que pensar que este sistema es nuevo aquí, pero tiene siglos en el sistema anglosajón, ya ha funcionado, está funcionando. Entonces hay que darle oportunidad a este ajuste. Ahora, si se aumenta las penas para la aportación de arma, pues se va a perder esa oportunidad de suspensión condicional. Si se le impone prisión preventiva oficiosa a las portaciones de armas, vamos a volver otra vez a la prisión como regla y a la percepción a nivel internacional e interno de la presunción de culpabilidad. Entonces no podemos olvidar el camino que ya hemos avanzado en la democracia.